Hola chicos, hola chicas. ¿Cómo estamos, chicos? Aquí de nuevo en otro podcast, en otro video para que nos escuchen hablando un poco de psicología. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo va, Juanje? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Sandro. ¿Tú qué tal? Todo igual, tranqui. Aquí pues otro episodio más, a ver con qué Así tema. es. Ya estamos en el Empezamos. quinto capítulo, Sí, en el cual vamos a hablar de bases biológicas de la conducta. sí, un poco acerca de, pues, de los sistemas, del sistema nervioso, el sistema endocrino, las neuronas, las conductas, los neurotransmisores, cómo funcionan, ¿no? Esa conexión de, aparte psicológica, relacionada hacia lo que es en sí el cerebro como tal, pues, ¿no? Hay algunas áreas y posiblemente algunas enfermedades genéticas que posiblemente desconozcan, ¿no? Y todo esto vamos a hablar acerca del tema del día de hoy. Así que empezamos con un primer tema, el tema del Claro. sistema nervioso central, puede ser, o las neuronas. Claro. Comenzamos. Primeramente, el sistema nervioso central engloba tanto el encéfalo, Ujú. que es el cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral. Claro. Y también la médula espinal, que es lo que tenemos justo en la espalda, que es la que nos ayuda al movimiento de movimientos corporales, físicos. Como tal, esa es pues, un inciso, ¿no? La parte de Claro, un inciso es la cabeza Sí. y toda la columna. Y lo que la columna recibe o manda las Ajá. señales Así es. hacia el sistema nervioso central como tal. Así que es. parte, pues. Entonces, todo este sistema, digamos que está rodeado de neuronas. Claro. Que las neuronas son células que se van mezclando entre ellas y asociando entre ellas para transferir información. Ujú. ¿Cómo funciona una neurona? Es diferente a una neurona en el cerebro o en el encéfalo que en la médula espinal. Es totalmente diferente. Es más, las masas, hay una masa blanca y una masa gris. En el encéfalo la masa blanca está internamente y la gris está externamente. Y en la médula espinal es al contrario. La masa gris está internamente y la masa blanca está externamente. O sea, hay un cambio de aspectos, podríamos decir, ¿no? De Claro. forma biológica. Pero ya las neuronas que están en el encéfalo se manejan más que nada mediante conexiones sinápticas. ¿Qué son neuronitas? Que son cositas así, unas bolitas con Un punto. ramificaciones. Ajá. Y esa ramificación también tiene su nivel anatómico, ¿no? Que es, por ejemplo, el axón, la mielina. Ajá. ¿Y esto cómo funciona? Porque esto es muy místico, mucha gente que no estudia psicología, ni biología, ni medicina, habla siempre de la energía, energía, energía. ¿Qué pasa? Que cuando se transmite una información, lo que normalmente sucede es que hay un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico pasa por todos los axones, llegando de neurona a neurona. O sea, en lo que es sinapsis como tal es una comunicación, una conexión de lo que es neurona y neurona. Claro. Eso es lo que significa sinapsis y pues mediante las dendritas es donde se liberan los neurotransmisores. Así es, y ese es el químico, Es el químico. ¿no? los famosos neurotransmisores, ¿no? Pero es muy importante también mencionar que mediante esta sinapsis, que es el impulso eléctrico, se maneja también la electricidad. Ajá. Y la electricidad es energía. Energía. Entonces, esta electricidad va a 120 kilómetros por segundo en el cerebro. Y tengamos en cuenta que la velocidad de la luz en un sistema no físico, o sea, no biológico, No sino biológico, físico, va a 300.000 kilómetros por segundo. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se habla de impulsos eléctricos, que en este caso las neuronas son impulsos electroquímicos, esta energía que se habla de cómo se transmite la información entre neuronas, tanto en el sistema nervioso central como periférico, sugiere que la energía es interna, es biológica, no es externa, como algunas pseudociencias, ¿no? Claro. Y entonces en ese aspecto sale la fórmula de Einstein. Mismamente es energía, que es E igual a Masa. m de masa por c de constante elevado a 2. Entonces esta fórmula, que es, digamos, el tema de energía, que mismamente viene por muchos estímulos eléctricos, surge también en las neuronas, Ujú. ¿no? Entonces E es energía. Esta energía no viene del espacio, de la luna, de las cartas, Otro tipo de... viene de los impulsos sí, impulsos eléctrico-químicos del mismo cuerpo. Entonces esta energía es igual a masa, que la masa es los químicos o los neurotransmisores o otras sustancias del cuerpo, por constante, que la constante es la velocidad de este impulso eléctrico. Entonces el impulso eléctrico de las neuronas es de 120 kilómetros por segundo, mientras que la de la velocidad es 300.000 kilómetros por segundo. O sea, es mucho más el impulso eléctrico
que el impulso neuronal, ¿no? Entonces, ¿por qué va a menos velocidad el impulso neuronal? Porque si no podemos estallar, pues. Claro. Se queman nuestras neuronas, literalmente. Entonces, en ese aspecto, como está reforzado los conductos o las dendritas de las neuronas, este conducto que se llama mielina, que es como una sustancia aceitosa, sí. que hace que fluya directamente ese impulso eléctrico y químico de las neuronas, ¿no? Con la sinapsis, que hace conexión entre neuronas. Claro, todo en condiciones que estén óptimas, pues, ¿no? Porque sabemos que ahí puede haber posibles enfermedades Claro. de las mismas neuronas, así. Claro, desgaste y todo. claro, y estas son bases de la conducta mismamente, ¿no? Porque son bases biológicas, ¿no? Claro. Como bien mencionamos, muchas veces en esta época no todo es la mente, sino que hay una base también biológica. La biología habla por sí sola, se dan cuenta, entonces. Hablando con otro tema, o otro sistema que está muy relacionado al sistema periférico, como tal. Claro. El sistema central, como bien mencionamos, es el encéfalo, ¿no? El encéfalo se guía por tres áreas, que es el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Y también la médula espinal, o sea, el cerebro y la médula que está por aquí atrás. Entonces, eso es el central. Ajá. Cabeza y columna. La columna, básicamente. Y el sistema nervioso periférico es lo que está fuera de ella. Entonces, esto viene siendo los 12 pares craneales, que son nervios, que son 12 pares de nervios por todo el cuerpo, que son los que influyen en la transmisión de esta información mediante impulsos también eléctricos, que es los nervios, claro. ¿no? Es el tacto, por acá estaba, creo que... El tacto, la vista, claro. La sensibilidad está en todo el cuerpo, Sí. porque es la misma piel. Claro, y todos son los nervios, pues. Claro, Exactamente. Sí. así es. Y luego hay otro sistema que es el sistema endocrino, que es el que se maneja, digamos, el tema ya químico, ¿no? Segregación de hormonas, de sustancias, neurotransmisores. Claro, se ¿no? compone por lo que son hormonas como tal, lo que es la hipófisis, puede ser, ¿no? Y algunas glándulas suprarrenales. Claro, estas son las que expulsan estas químicos, digamos, en un aspecto medido, Claro. ¿no? Porque si se sobrepasan o hay una disminución es donde también hay algunas enfermedades o trastornos. Eso ya es más como que tipo, un poco más médico, ¿no? Términos médicos. Claro, ya, los términos médicos. Claro, los médicos estudian la biología del cuerpo. Sí. ¿No? Los psicólogos, digamos, bases biológicas, pero también bases psicológicas conductuales, ¿no? Procesos mentales o procesos cognitivos. Hablando de lo que es un poco términos médicos, la genética, los genes. Claro, es muy Es importante. claro. Claro. Es la información hereditaria que se brinda, ¿no? Mediante el ADN, hacia como que tipo... No, como que, o sea, influye demasiado en el desarrollo exactamente de la misma persona como tal, desde el crecimiento hasta el último día de tu vida. Así es. Pero siempre se tiene en considerado también la parte social externa, la parte de afuera, porque si bien la predisposición es genética, pero los factores ambientales no son los mismos en diferentes ambientes y aspectos, como que ya ese factor biológico ya no está tan apegado a ti, ya como que se camufla o tipo como que se personaliza y cambia. Pues el ejemplo de carácter y el temperamento es uno de ellos. Claro, lo que pasa es que la biología se va adaptando, Sí. ¿no? Si no tiene, o sea, si está en homeostasis constante, que homeostasis es como que el equilibrio regulado del cuerpo, si sale de esta homeostasis, vienen enfermedades que ya no pueden controlarse, Ajá. ¿no? Pero normalmente un cuerpo que nace sano, la biología lo que hace es adaptarse al medio, a lo que influye, a los factores externos y que también redirecciona a los factores internos, ¿no? Entonces, si tú estás en un ambiente de extrema estrés, ansiedad, extremo peligro, lo que hace es que tu cuerpo se va adaptando de forma negativa, ¿no? Haciéndote entrar en un cuadro de malestar. Y es donde salen ahí los trastornos. Claro, sí, o sea, por más optimista que seas, Claro. esos factores ambientales... Por muy cognitivo Claro. que tengas, tu cuerpo siempre va a responder. Y por eso siempre se dice, ¿no? Cuando se llega a un aspecto de enfermedad por factores externos, es donde somatizas. Ajá. Somatizas es que por mucho que creas algo, tu cuerpo habla lo que la mente calla, ¿no? Entonces eso es lo que sucede muchas veces cuando no se tiene en consideración el entorno, ¿no? Y muy relacionado a eso está lo que es la evolución como tal y la conducta. Eso ya, bueno, hablamos de esa evolución como sociedad, ¿no? Ya desde el mismo Charles Darwin, hablando acerca de lo que es la evolución en general. Claro, es que la genética es tan influyente que tus papás biológicos, porque ya si entramos en categorías más profundas de crianza y todo eso, no vamos a entrar en eso, pero los padres biológicos te dan ya una predisposición genética,
Esta Sí. predisposición genética es cómo influye tu cuerpo desde que literalmente eres un feto, desde que eres un bebé, desde que estás en la panza de tu mamá, ¿no? Hasta el último día de tu vida, Tu vida. de tu vida, entonces vas como que creciendo esa predisponibilidad genética. Entonces, en esa evolución que es etapas del desarrollo, también surge el tema de evolución, pero no solo biológico, sino también social, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces depende también tu biología de la evolución y tu adaptación al medio, que es lo que decía Charles Darwin, ¿no? Entonces, de ahí vienen varias bases científicas y biológicas. Claro, muy interesante este tema. Hablando acerca también algunos datos curiosos, como tal, de las neuronas, hablando un poco regresando al punto principal, tenemos, digamos, la cantidad, cuánto se estipula que hay neuronas en nuestro cerebro. Algo de 86.000, dijeron por ahí 10.000. 86 mil 86 millones. mil millones de neuronas que tenemos. Bueno, Claro, antiguamente se decía que eran 100 mil millones, Claro, 100.000. pero ahora ya se está haciendo más preciso incluso. Pero esto es media. Es una media, claro, es una media. Claro, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de estas enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo, que es la podación masiva de neuronas. Ajá. Entonces, en una regulación promedio, pues se pueden, o sea, las que van muriendo, las que se van podando, van regenerándose, pero en la esquizofrenia Aumenta. claro, se poda demasiado, pero no se regenera lo adecuado, entonces surge esta enfermedad biológica. Y se genera ahí ese equilibrio químico y claro, pues. Siguiente dato, digamos, un poco muy remarcado acerca de las neuronas es la comunicación. Ya hablamos que la comunicación de las neuronas se da mediante lo que es la sinapsis. Algunas, bueno, las conexiones que se dan dentro de sí como tal, pues se estima también que es algo de 10.000 conexiones. Tal vez posiblemente sea durante todo el día. A la misma vez. O a la misma vez. Claro. También. Antes había un estudio que decía que los hemisferios estaban separados, ¿no? Sí. Ahora ya no, porque se va viendo que todo el cerebro en sí funciona de la misma forma y que son por conexiones neuronales. Que estas neuronas, como bien decía, son células, ¿no? Las células son infinitamente pequeñas y van Pero conectadas a la misma vez y al mismo momento van fluyendo todos. acerca de la plasticidad también tenemos, y que las neuronas obviamente se regeneran. Se decía que no, ¿no? Claro, antes se pensaba que una vez no. que ya bebías alcohol o tenías un golpe fuerte ya no se regeneraban y no es así. Claro, es muy importante también tener en cuenta que las neuronas necesitan de oxígeno, porque son muy susceptibles. Al momento de que ya, no sé si se ahogan, pues podría ser una palabra un poco tonta, ahogarse. No, en sí Claro. todas las células necesitan oxígeno y agua. Sí. Pero ojo, en las neuronas sí es más, tal vez, puede ser posiblemente puntual ese Sí, aspecto. es que son diferentes, o sea, Claro. hay infinidad de células y infinidad Ajá. de formas de células. Entonces la Ujú. neurona es como que también tiene como que su forma de vida. Forma de vida, Así como es. todo tipo de célula. Así es. Y bueno, la regeneración, ¿no? Ahí es donde Ujú. también hablamos de la plasticidad, pero de la regeneración. ¿No? Claro. Como bien mencionábamos el tema de la esquizofrenia, ¿no? Que una vez que la esquizofrenia es una enfermedad ya biológica, pero digamos enfocada en la psiquiatría, psicología también porque afecta el sistema El nervioso sistema central. nervioso como tal afecta. Así es, entonces esta podación masiva lo que hace es que no se regenera adecuadamente, ¿no? Entonces son enfermedades que tienen un bajo nivel porcentual en la población, pero igualmente hay que tenerlas en Sí. cuenta para entenderlas, ¿no? Algunas enfermedades de las neuronas, por ejemplo, está la esclerosis lateral. Amiotrófica. Claro, ELA. esto ya es un tema ya más clínico, ¿no? No lo tocamos tanto en psicología, pero sí es bueno saberlo también, porque lo que pasa que en esta enfermedad, por ejemplo, es neurodegenerativa. Neuro significa lo tangible de la biología, o sea, lo que se puede tocar, se puede operar, se puede observar directamente si se hacen estudios médicos, ¿no? Entonces esto afecta, por ejemplo, a las neuronas motoras. Claro, Esto ya es un están- poco neuronas periféricas o del sistema nervioso, o sea, de la médula espinal. Ajá, encargada más que nada lo que es la sensibilidad muscular, ¿no? Movimientos. Los movimientos como tal. Sí, otra enfermedad que tenemos es el Alzheimer también. Que también es neurodegenerativa. Neurodegenerativo. ¿Esto qué significa? Que no solo es desde que naces, ¿no? Sino que puede ser por factores externos, internos, alimentación, algún golpe, El mismo ciclo de vida. También. ciclo de vida también, ¿no? Porque yo leí un estudio que el Alzheimer
empieza a partir de los 60 años, 50 años. O sea, hay pocos casos que sean desde los de pequeños, que habrá, Posiblemente. ¿no? Pero bueno, es muy básico, o sea, normalmente esto se da más a edad avanzada, Muy ¿no? avanzadas. ¿Y qué es lo que hace el Alzheimer? O sea, lo que hace es que hay una pérdida de memoria. Claro, ¿No? y cognitivamente te deteriora, básicamente. Claro, y Desde ahí literalmente empieza. ya no piensas bien y ya no recuerdas bien, ¿no? Sí, otra enfermedad tenemos el Parkinson, que bueno, es igualmente, ¿no? Conocemos como es unos temblores típicos que la mayoría, pues... Y afectan a las neuronas también, ¿no? Que muy afecto a lo que son las neuronas. Otra enfermedad es importante también mencionar es la esclerosis múltiple. Como tal, la esclerosis múltiple pues es autoinmune, que afecta a lo que es la mielina, justamente la sustancia que tiene la neurona, como para que pueda Transmisor. para que pueda correr el neurotransmisor y hacer la conexión con la otra neurona, que es la sinapsis como tal. Así es. Por último tenemos acá Neuropatías diabéticas, diabéticas. ¿no? En este aspecto, lo que sucede con la diabetes es que afectan a las neuronas del sistema nervioso periférico, o sea, externas. Entonces, en este aspecto es por un exceso de azúcar del cuerpo o desregularización también, ¿no? Porque hay personas con diabetes, pero ¿qué es lo que pasa? Que el sistema que se encarga de regular los azúcares Se ve afectado, pues. se ve afectado, entonces por muy poco azúcar que comas, pues se desregulariza, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, del sistema nervioso central es que hay unas 86.000 millones de neuronas y 100.000 millones de conexiones sinápticas. Uf. Entonces, son muchísimas neuronas como para tenerlas en cuidado, ¿no? Como bien decía, algún golpe, mala alimentación de proteínas o altos niveles de estrés, ansiedad, ¿no? De estar en constante activación del sistema nervioso hace que estas neuronas puedan morir, literalmente Claro. quemadas por los impulsos Quemadas. eléctricos o por las desregularizaciones químicas del cerebro, ¿no? Que es donde surgen otros trastornos como la bipolaridad, la depresión. De ahí surgen algunos trastornos, exactamente. Claro. Justamente ese equilibrio que existe. Claro, entonces, bueno, de aquí surgen también el tema de protección, ¿no? ¿Qué protege esta masa que es más blanda, por decirlo así, ¿no? Son Sí. los huesos, ¿no? El sistema Claro, óseo, ¿no? El sistema óseo. Entre el cráneo y la médula espinal. Claro, y aún así también pues tenemos algunas capas que también protegen como tal al cerebelo. Claro. Bueno, el cerebelo está un poquito más Sí. desprendido, ¿eh? Hasta aquí atrás. Hacia Te atrás. das un golpe, te das aquí un golpe y puedes perder bastante. Es más, hay un caso de un boxeador republicano de República Dominicana que le dieron boxeando, que incluso era ilegal, o sea, no estaba Ya. no es una forma de pelear boxeando, y le dieron aquí y quedó parapléjico. Parapléjico. Sí, Wow. porque no tenía sensibilidad en los músculos. Y se quedó en silla de ruedas. Claro, los golpes en la cabeza son demasiado Sí, importantes. en cualquier zona Sí. no solo aquí, en el cerebelo, Ajá. ¿no? Así es. Y bueno, algunas Enfermedades del del sistema sistema nervioso, por nervioso ejemplo, es la central. epilepsia, que es la Las de convulsiones. las convulsiones. Estas convulsiones que son, que literalmente el impulso eléctrico, que es de 120 ¿De qué hablamos? kilómetros Claro. por segundo, va a más. O sea, es como un Tan cortocircuito. Tan rápido que... Tan rápido que empiezas a convulsionar y es como que literalmente una sobrecarga a una laptop o a una computadora, ¡pum!, explota y te reinicias. O sea, literalmente se quema tus neuronas, ¿no? Como una computadora, ¿no? Un Así cortocircuito. Otros aspectos que, por ejemplo, hay otras enfermedades, tumores Cerebrales. que pueden ser benignos o malignos. Ya sabemos que los benignos salen en un sitio, se pueden extirpar y puede tener una mejor sanación, por decir así. Tenemos también las meningitis. Como todas las meningitis son las capas afectadas mediante bacterias, Claro. ¿cierto? Porque no es una enfermedad autoinmune. La meningitis solamente se da en lo que es la parte Viral, ¿no? Es algo externo. viral, lo externo. Es un bicho, bueno, se puede decir un bicho, ¿no? Es Bacterias. una bacteria, ¿no? Un ser vivo que ingresa en tu cuerpo y te perjudica, literalmente, ¿no? Otra enfermedad más tenemos lo que es la demencia, que es como tal básicamente la pérdida de la memoria y el deterioro cognitivo. Esto sí también se da siempre en la mayoría de las edades, ¿no? Que son adultos. Claro, a partir de los 60. o por golpes. Y los golpes también. Maltrato, literalmente por eso se intenta evitar el maltrato físico, pero sobre también todo. el maltrato psicológico.
Así es. Y por último, el síndrome de Tourette, que está catalogado dentro del espectro autista. Del TEA como tal. Sí, que es como que es todas palabras o impulsos que te dan de la nada. Aspectos motores, ¿no? Repetitivos. Repetitivos, claro. Y bueno, en el sistema nervioso periférico podríamos hablar sobre el sistema somático, que esto es cuando se dice, ¿no? Cuando tienes un alto nivel de estrés, o sea, de sobrecarga. Se activa uno. Claro, se activa, que es, digamos, el sistema simpático, Ajá. que es la excitación. Entonces, con este sistema simpático lo que hace es una activación constante. Y estos se activan en varios otros sistemas del cuerpo, ¿no? Entonces está alerta el sistema literalmente nervioso, ¿no? Entonces ahí surgen desregularizaciones y es donde se dice, ¿no? Somatizas. Somatizas es que tanta información biológica que por mucho que tu mente esté yo puedo, tu cuerpo empieza a hablar. Ajá. Y empieza a sentirse mal, y empieza a sobrecargarse, y empieza a tener enfermedades biológicas que puedan afectar al sistema nervioso, que en ello está el tema, como bien mencionábamos, ¿no? Del cerebro, la cabeza, o de regularizaciones del sistema de actividades, motores, de funcionamiento, de control de movilidad. Mucho se ve eso en los deportistas, ¿no? Donde, por ejemplo, que hacen un atletismo, corren, que no se dan cuenta, o sea, posiblemente ya están lesionados, pero sigues corriendo, es por la mentalidad como tal que tengas, pero tu cuerpo obviamente ya... Esa activación es por la noradrenalina mismamente, sí, ¿no? O sea, la adrenalina lo que hace es que es un sistema, es un químico que está en constante activación del cuerpo, literalmente. Entonces, por ahí, no sientes. Ajá, le dicen por ahí modo berserk a unos conocedores, ya es como que no lo sientes, ¿no? Claro, no sientes, ¿no? Pero sigues. Y esto también le pasa a muchos personas que tienen altos cargos o altos niveles de trabajo. También. Como, no sé, podría decir políticos, pero es que bueno. Un ejemplo. Muchas veces no trabajan, ¿no? No trabajan. Pero digamos, el tema de directores generales, ejecutivos, ¿no? Que están siempre con este sistema nervioso alerta porque tienen tanta chamba o tanto trabajo que empiezan a tener temblores, movimientos desregularizados del sistema nervioso, ¿no? Cefaleas, dolores de cabeza. Me salen también posiblemente algunos acné, parece que salen en el cuerpo, claro, unas manchas por ansiedad, también, todos esos temas. Eso ¿sí? ya es somatización. La conducta lo que hace es un aspecto adaptativo, sí, ¿no? Entonces nosotros nos adaptamos al ambiente, ¿no? Y entonces, claro que también hay que ver, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, ¿no? No todo es trabajo, ni todo tampoco es una vida relajada. Hay que buscar un equilibrio y sobre todo que nos guste, ¿no? Entonces ahí es donde buscamos la psicología y creo que filosofías que siempre han buscado lo mejor para la humanidad es buscar siempre un equilibrio constante. No siempre estar en el medio, el 50%, sino que ir balanceando, ¿no? A veces un poco más de esto, a veces un poco más de esto. Claro. Entonces, desde la psicología y desde mi punto de vista profesional también es no dar datos estadísticos, no ser tan preciso en temas de definiciones, sino lo que tiene que hacer un buen psicólogo es ayudarte a autogestionarte, Claro. ¿no? Y ahí es donde te dan herramientas. ¿Para qué? Para que no solo te gestiones adecuadamente qué es lo que hace el cerebro o las funciones ejecutivas literalmente de la parte frontal del cerebro, sino que también te puedas adaptar a tus condiciones biológicas y a tus condiciones ambientales. ¿En qué aspecto demográfico estás? ¿En qué nivel socioeconómico? ¿En qué país? ¿En qué cultura? Claro, justamente está ahí por eso el trabajo del psicólogo, ¿no? Que te ayuda a autogestionarse. Normalmente la gente lo toma como que es un consejero Solo más, hablas, solo tal. hablas, pero también, hablar también vale. Hay algunos que quieren hablar justamente para conocer y conocerse un poco más, porque hay personas que ya están maduras por edad nada más, pero no, digamos, emocionalmente. Claro, ahí es donde están los tres niveles de inteligencia, ¿no? Inteligencia personal, ¿no? O inteligencia funcional, lo que viene siendo el IQ, ¿no? Inteligencia cognitiva. Una cognitiva. Luego está la inteligencia emocional, que es la autorregulación, que esto muy poca gente lo tiene trabajado. Claro. Y luego está para mí la inteligencia más difícil de aprender, que es la inteligencia social. Porque es como, si tú no te sabes gestionar, difícilmente que sepas gestionar a otras personas, ¿no? Entonces los líderes
los que son jefes o que manejan a grandes grupos de No hay un personas desarrollo, sí. tienen que trabajar primeramente la inteligencia. Entonces, los líderes lo que tienen que hacer es normalmente, Trabajar, claro. o lo que yo recomiendo es siempre trabajar estos tres inteligencias, ¿no? La inteligencia cognitiva, o la ejecución, o sea, cómo hago esto, cómo planifico, en qué horario tengo que hacer esto, cuánto tiempo me lleva esto. Lo que comúnmente se conoce como inteligente, ¿no? Sí, solo es ser inteligente es solo hacer, ¿no? Sí. Y planear, Desarrollar problemas. pero no hay emoción. Ajá. Es como un robot, Claro. ¿no? Faltaría Entonces, la otra parte ¿qué es lo que pasa? Que ahí está, esa inteligencia es, por ejemplo, inteligencias duras, Sí. ¿no? Conocimiento, gestión, pero es como literalmente un robot, ¿no? Entonces somos personas, Y ahí viene primeramente. ahí viene otra Entonces inteligencia. están las otras dos inteligencias, que es la de inteligencia emocional, que mucha gente, muchos psicólogos incluso lo descartan, dicen, no, eso no funciona, eso tal. Sí funciona, porque es una autorregulación. Esa autorregulación es muy difícil de hacerla, ¿no? Incluso con los mismos psicólogos, como También, digo, con los mismos psicólogos. ¿no? Pero ya, si internamente, desde el aspecto de inteligencia cognitiva, inteligencia emocional, no puedes gestionarte o estás en fase de desarrollo, claro, depende de tu edad, pero digamos ya a los 18 años, supuestamente ya tienes la edad para hacer cosas diversas, diferentes, difíciles. Si no sabes autogestionarte ni cognitivamente ni emocionalmente, difícilmente puedas tener esa otra inteligencia que siento que es el más difícil, Más que muy ¿no? poca gente tiene esa inteligencia, que es la inteligencia social. Sí. ¿No? Nos fuimos un poco por la rama de este tema de inteligencia, porque es muy importante también mencionarlo. Sí. Vamos a continuar un poco con Claro, algunos. si no tienes estas inteligencias, también tienes que entender que poco vas a poder hacer gestionar tu biología. Gestionar justamente lo que es parte biológica. Y tu conducta, ¿no? Trastornos mentales están muy relacionados con los genes. Vamos a hablar un poco de ellos. Cuáles son los que están más relacionados, ¿no? Con la parte genética. Tenemos la esquizofrenia que estábamos comentando al inicio. Un poco de ello también es el trastorno bipolar, la depresión y el trastorno obsesivo como tal es el TOC. Son los trastornos mentales que están muy relacionados con la parte genética, como una predisposición. Bueno, ¿qué podemos comentar de ello, Juan? Que básicamente en general... Bueno, sabiendo esta predisposición es que si tenemos familiares, sí o sí hay que ir a hacerse un chequeo, ¿no? Para descartar primeramente que sea algo biológico y segundo, pues si es psicológico, ¿no? Claro. Por eso yo siempre digo, ¿no? No solo es una cuestión de pensar o de creer, ¿no? Sino de contrastar. ¿Y quién te va a dar una mejor contrastación? Un profesional. Un profesional. Puede ser un psicólogo y el psicólogo te puede derivar a un neurólogo o a un psiquiatra, ¿no? Difícilmente un profesional te critique por ir a hacer unas terapias o una evaluación. Claro, no he visto que se dé, pero... Socialmente, más hacemos caso a veces al vecino, a tu amigo, al amigo, a la mamá que no sabe, tu mamá, papá que no tiene conocimiento. O sea, que está bien su opinión, ¿no? Pero que no Claro, son... pero no es científico, o sea, te lo dicen desde un punto de vista muy bajo de conocimiento psicológico, estructural, biológico. En la medida que puedan te ayudan, te apoyan, pero no son profesionales, ¿no? Claro. Ahí hay que tener eso siempre claro y un poco dividir Así es. esa parte emocional que tengas con ellos familiares. Así es. Y bueno, aspectos psicológicos que están relacionados a los genes también es la resiliencia, o sea, hay una base biológica para ser más resiliente. Que básicamente significaría como una adaptabilidad. Claro, la resiliencia es la adaptabilidad, pero claro, ser resiliente todo el momento pues también genera algunas enfermedades, ¿no? Un tema de resiliencia. Claro. Complicado. Otros factores biológicos también son las recaídas, ¿no? Por biología también lo mismo, ¿no? Puedes tener un umbral más fuerte en recaídas, otro menos. Entonces, estos factores también están inmersos en la depresión, en las adicciones, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en las adicciones se ve mucho, y más en las depresiones, pues, ¿no? Son muy recurrentes acá en las recaídas. Claro, y por eso hay que hacer un tratamiento personalizado, ¿no? O sea, por eso Y siempre constante, digo... el seguimiento. Sí, de hecho, ¿no? Pero a lo que me refiero es que tú puedes tener depresión, o puedes ser depresivo, pero no va a ser la misma depresión la tuya que la de otra persona, porque hay como 8 tipos de depresión, hay 7 tipos de ansiedad, de trastorno de ansiedad, o sea, hay varios tipos, no solo uno general. Entonces, pasando a otro aspecto también que en su momento podemos decir que tiene un gran componente hereditario, es la Divergencia, ¿no? neurodivergencia, ¿no? Que es lo que bien comentábamos, son estructuras diferentes del cerebro que mismamente no son trastornos, o sea, no son enfermedades, pero se llaman trastornos porque no tienen una causa
específica, ¿no? Una enfermedad sí tiene una causa específica, Claro, una un enfermedad sí hay. trastorno no, pero genera malestar. No es que seas malo, sino que te sientes tú mal, literalmente, ¿no? Y los síntomas, pues, se distinguen ahí nada más, pues, ¿no? El TDAH y que se habla mucho es el TDAH y el TEA, que son los que son... En realidad no Todo- se distinguen. No se O distinguen. sea, externamente lo puedes distinguir, pero internamente si no tienes el conocimiento... Claro, o sea, sí, eso sí. Y bueno, si tienes ideales que son muy rígidos de no, tengo que ser perfecto, entonces menos vas a poder entender o querer entenderlos, ¿no? No, o sea, prefiero que se distinguen porque ya están descritos en el DSM-5 como que sí tiene este, tiene que tener el otro. Por ejemplo, dicen que hay algunos que son muy susceptibles al tener mucho ruido cerca de tú y otros que no, que quieren estar en silencio. Total. Claro, Ahí, por ejemplo, eso de lo que hablas es más un tema de autismo, ¿no? Sí. Es que a lo que yo quería llegar es que todo trastorno no es una enfermedad, no, claro, no todo está pero puede generar malestar, Hay malestar, ¿no? ¿no? El malestar no es enfermedad, sino que hay momentos en los cuales puedes estar bien, puedes estar mal, puedes sentirte bien, puedes sentirte mal. O sea, ¿cuándo se vuelve un trastorno o una enfermedad? Cuando el umbral de malestar es constante, es crónico, ¿no? Y a diferencia de una enfermedad, el trastorno es por una causa no específica. Entonces, en este caso, por tener un trastorno no significa discapacidad, No. ¿no? Por ejemplo, en la categorización del DSM, el TDAH, hay más capacidades, solo que las altas capacidades que pueda tener esta persona por el TDAH, el factor de malestar es la mala gestión de este nivel de capacidad. ¿A qué me refiero? Ya. El autismo, por ejemplo, sí está catalogado Sí, el como autismo, discapacidad, porque tienen menos capacidades para gestionar habilidades sociales, para gestionar ritmos que pueden ser muy cambiantes, entonces tienen menos capacidad porque se adaptan menos. O sea, el factor de flexibilidad es menor, entonces hay menos capacidad. Pero el TDAH tiene más capacidades, entonces no está dentro de una categorización de discapacidad, sino de sobrecapacidades, Sí. pero muy, muy descontroladas. Entonces eso es lo que hace como que subes pero bajas, ¿no? Pero subes tanto que ya no sabes controlarlo. Eso es lo que le pasa a los TDAH, ¿no? Luego otros trastornos que son biológicamente genéticos pueden ser la dislexia y el síndrome de Tourette, ¿no? Claro, que ya comentamos, ¿no? Y es más, la dislexia es posible, también se da con un golpe en el cerebro, justamente en la parte de acá. Claro, es que entre el frontal y el temporal, ¿no? Que están las áreas de Wernicke, de Broca, Sí. ¿no? Un Es que golpe y- dentro, claro, hay que tener mucho cuidado, también el tema de la evolución desde los bebés, de los niños, ¿no? Entonces en esta predisposición genética también hay unos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, en autismo, claro. ¿en autismo cuánto tenemos de porcentaje? 50%. O sea, si un papá es, literalmente, si tu hijo tiene rasgos autistas, literalmente el papá o la mamá pueda tener, Ha tenido. o ha tenido y no ha tenido esa evaluación, Claro. ese diagnóstico, ¿no? Entonces, hay esa predisposición genética. Sí. En el TDAH, por TDAH. ejemplo, que me encanta el tema de abordar el TDAH, tiene una predisposición entre el 70 y el 80%. Entonces, es muy alta, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, hay infinidad de TDAHs. Lo que pasa es que las personas aún no entienden lo que es un TDAH o no quieren diagnosticarse porque se llama trastorno. Bueno, últimamente he visto que sí se está aceptando más, Sí, pero sí. esa es mucho la problemática de no solo el Perú, sino en Sudamérica. Esa es la impulsividad. Ese es el problema mayor que hay en Sudamérica. Entonces, ahí es donde está el tema de regularización, de ser muy autoritario. Pues ahí está el tema de ser muy impulsivo, muy autoritario, quererlo todo rápido, ¿no? Porque literalmente el TDAH afecta a la zona dopaminérgica, control de impulso, planificación, tal, y también al déficit de atención, ¿no? Entonces, muchas personas que tienen, indiferentemente del nivel, porque hay dos niveles, el déficit de atención y la hiperactividad, que la hiperactividad siempre va pegada a la impulsividad. Impulsivo. Y hay niveles, leve, moderado, severo, o sea, es todo una fórmula matemática que hay que hacer para un diagnóstico, o sea, no todo TDAH es igual, ¿no? Entonces Claro. hay predominancia en mujeres de inattención, También, hay predominancia sí. de impulsividad, pero es que yo conozco a señoras
que tienen hiperactividad e impulsividad muchísimo. Entonces, por eso digo, nunca hay que generalizar los porcentajes en un aspecto porque hay que ver el caso. Claro, mucho depende también del ambiente, depende de varios factores. Claro. La persona también, o sea, es... Imagínate un TDAH severo que nunca ha ido a terapia y que lo que normalmente su destino es pelear, y estar gritando, estar que quiero rápido esto, que tráeme esto. Impulsivo, ¿no? O sea, sí, lo que socialmente se puede interpretar como no tienes valores, no tienes respeto, ¿no? Por eso, algo que me chocó cuando yo vine de España es que aquí siempre se dice, oye, respeta, pero no te dicen empatiza. Empatiza, no te lo dicen. Pues, Te dicen respeta. Claro. Pero hay otros que ni siquiera te respetan, pero te piden respeto, ¿no? Eso puede ser signos y síntomas de TDAH. Posiblemente. Sí, acá se ve mucho eso, realmente, por todos lados. Y ese es el trastorno muy común. Y yo creo que el gobierno debería tomar iniciativa para trabajar el tema de descarte. Yo creo que psicólogos forenses que trabajan en la policía ven bastante eso, ¿no? Y hay que ver, ¿no?, las estadísticas de cuántas denuncias se están haciendo en las comisarías para ver cuál es digamos, la base o el común de estas personas que denuncian, ¿no? Por impulsividad normalmente, ¿no? Por un arrebato de impulso literalmente, ¿no? Y esto puede ser también por el TDAH. El mismo policía también puede ser TDAH. Tú sabes que las autoridades acá... Claro, es que el TDAH no es como que para una población, o sea, está inmerso en cualquier aspecto. En cualquiera. Así es. Y bueno, la dislexia tiene una predominancia de genética de 40%, no solo por golpe, sino genéticamente que la mamá o papá sea disléxico, también. el hijo va a nacer con esa predisposición. El Tourette. Y el síndrome de Tourette, que es una predisposición del 50%, literalmente como el TEA, ¿no? El trastorno de espectro autista. El Tourette está dentro del TEA, porque el trastorno del espectro es una gama, hay gamas, varios, entonces por eso tiene la predisposición del 50%. Pasando de trastornos, vamos a enfermedades que están relacionadas en sí con las bases biológicas de la conducta. Claro, ya no solo de forma con las enfermedades a las neuronas, sino a la base como tal conducta, a toda la biología. Entonces la esquizofrenia, como comentamos, afecta a las neuronas, pero afecta también a la percepción, al pensamiento, mismamente a la conducta, ¿no? Entonces, antiguamente, por ejemplo, y esto tiene que ver mucho con la religión, es que se creían que estaban demonizados, o que estaban locos, o que se le había ingresado un espíritu. El exorcismo, ¿no? Y que dice, claro, la estrategia, la técnica de curación es el exorcismo. Chicos, lo siento, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay un estudio actualizado que es la esquizofrenia, que es una base interna del cuerpo, que es la desregularización o la población masiva de neuronas. Yo te debato ahí. Yo siempre soy así escéptico, por ahí dejo la posibilidad abierta de que posiblemente haya. No soy creyente en esas cosas, pero obviamente sí. Hasta el momento, pues eso es ciencia, lo que tenemos ahora es esquizofrenia, enfermedad. Bueno, no es un demonio, pero tampoco puedo afirmar que no haya visto o se haya visto. No, claro, es que tú puedes ver o no ver, y claro, ahí está la otra enfermedad que también puede ser parte de la esquizofrenia, que no es lo mismo, es parecido, pero es la desregularización, como bien menciono, de población masiva, pero luego está el otro aspecto que es la psicosis. También. No. Y la psicosis es más de alucinaciones, alucinación auditiva, sensorial, visual, entonces ves algo que no es en la realidad, ¿no? Entonces hay personas... Más percepción ya afecta. Claro, y la esquizofrenia es más biológico, ¿no? Pero claro, tú imagínate, es como que de aquí estás y te teletransportas literalmente a la cocina y tú tu cuerpo ha viajado hasta allá, hasta la cocina, pero por el tema de retención de información es como que, ¿qué hago aquí, no? Entonces ahí es donde surge que a lo mejor te estás bañando y sales a la calle en pelotas o empiezas, no sé, ¿no? Entonces... aparte de esas dos enfermedades, lo que pasa que hay algo peor aún que puede desanimar a las personas, que es la comorbilidad. También. La comorbilidad es la unión de más de dos enfermedades a la vez.
o sea, una persona con supuestamente endemoniado puede tener esquizofrenia, psicosis y quién sabe por ahí, pues otros trastornos de personalidad, o sea, infinidad de cosas, claro, ¿no? Se va sumando. Se va sumando básicamente. Bueno, Entonces, con un tema de exorcismo, pues no se va a curar, ¿no? Sino que debe ir a un neurólogo o a un psiquiatra claro, eso sí, eso para obvio. que sea evaluado y pueda pues, tener unas recomendaciones y un aspecto de salud más actualizado y profesional. Ajá, claro, eso sí no te lo digo para nada. Así Muy es. relacionado a lo que estos temas de comorbilidades, tenemos justamente dos enfermedades más, creo que es la depresión como tal, que va no relacionado con la bipolaridad porque son diferentes, pero igualmente los estados de euforia en la bipolaridad son Claro. muy distintivos también, pues. Es que estos trastornos Claro. que, por ejemplo, la depresión afectan el tema emocional, ¿no? Ajá. O sea, esta enfermedad o enfermedades o trastornos afectan directamente a las emociones, a las reacciones de la persona. Entonces, dentro de la depresión, como bien comentaba, creo que hay 9 tipos de depresión. Dentro de ello está la bipolaridad, Ajá. ¿no? Entonces, esto que afecta al aspecto afectivo de la persona. Entonces, la bipolaridad, a diferencia de la depresión es que tienes los sentimientos, la autoestima muy baja, o sea, O de forma plana. forma plana, muy melancólica, muy de tristeza, ¿no? O sea, hay muchos aspectos, ¿no? Pero también tiene que ver, yo siento, con el tema de un tema de energía, lo que bien mencionábamos, ¿no? El nivel electroquímico del cerebro, También. ¿no? Que ahí afecta la serotonina y todo ello, ¿no? Y ahí hay una pregunta un poco así, digamos, para pensarla, ¿no? ¿La depresión se da por los procesos químicos o los que se están degenerando o es viceversa? Por factores Los externos. factores externos. Es que claro, Es por una eso de se dos. llama trastornos, Sí. porque puede ser por uno o por otro. O sea, Ajá. hay prevalencias biológicas también de la depresión. Si tu mamá o tu papá ha tenido depresión, seguramente tú salgas con esas estructuras del cerebro predisponente a la depresión. Ajá. Y luego si añades un factor que es muy, no sé, muy depresivo, pues se va exponenciando esta enfermedad o este trastorno. Claro, un acontecimiento un poco traumático es obviamente Claro, una explosión. Claro, por ejemplo, en aspectos sociales siempre se ha tenido una relación de depresión con familiares enfermos, o sea, que han tenido accidentes o que están mal o que tienen cáncer, ¿no? Entonces hay esa predisposición. El punto más importante de la enfermedad es la ansiedad. Uy, la ansiedad lo mismo, hay 7 tipos de ansiedad generalizada, fobias, fobia social. Literalmente la ansiedad es algo adaptativo para sobrevivir literalmente. Entonces la ansiedad es adaptativa y lo que hace es que puedas gestionarte adecuadamente a los peligros que hay externamente a tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cruzar adecuadamente sin que te atropellen, que si te gritan sepas responder o alejarte, ¿no? Entonces hay una ansiedad que es funcional, que no es un trastorno, o sea, es normal, es algo biológico. Pero cuando se genera este trastorno, como bien decía, cronológicamente y cuando se excede el malestar constante. En el tiempo, claro. Así es. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto es? ¿En qué momento? ¿Al día? ¿Cuántas veces? Siguiente, como enfermedades, pues tenemos lo que son adicciones. Algunas adicciones que básicamente son conocidas, ¿no? El trastorno alimenticio, por ejemplo, o no comer, bulimia, el tema de tabaco, el tema de las drogas. Lo que sucede es que las adicciones Ya, sí. es separado a los trastornos de alimentación, ¿no? Las adicciones bueno, claro. es más por un tema de dopamina, ¿no? El exceso, de querer tener algo instantáneo, una recompensa instantánea, ¿no? Antiguamente pues no se tenía tanta tecnología o tantos avances que, digamos, tenías que trabajar para obtener este aspecto, ¿no? Pero ahora hay más adicciones, ¿no? Y se generan un tema ya de esa sobreactivación de la dopamina, de querer algo instantáneo para sentir placer instantáneo. Entonces, Y todos son iguales, todos los tipos de adicciones se dan de la misma forma, tienen la misma premisa. la misma premisa. Sí, eso sí es bien notorio. Esa premisa, por ejemplo, puede ser relacionado a querer comer en exceso, al tema sexual también, puede ser por un tema de éxito, ¿no? También. Instantáneo, ¿no? Entonces hay que ver
¿Por qué surge? Primeramente porque no se tiene placer constante, ¿no? Entonces, parte de la alegría o de la felicidad es sentirse en placer constante, pero también sabiendo que después de un derecho hay una obligación, ¿no? Para obtener algo siempre tienes que trabajar. En cambio, si tú lo tienes todo muy rápido, muy fácil, o lo quieres muy así de la nada, en plan de segundos, minutos, esa recompensa se va adaptando y se va degenerando literalmente, y vas a tener que necesitar un umbral más fuerte para sentir más placer y más placer y más placer. Entonces ahí es donde se genera esa adicción. Y ahí básicamente ya hablando un poco de lo que es ya neurológicamente, las neuronas van cambiando. Claro, se van adaptando, literalmente la neuroplasticidad del cerebro se va adaptando, y esto es como todo, ¿no? Cada vez que surges en un hábito, siempre vas a tener que necesitar más para que el estímulo sea más fuerte y puedas sentir un poquito más, porque siempre va a caída, ¿no? Sí, claro. Así es. Y en este aspecto también pasamos a la tema de alimentación, ¿no? Cuando hay desregularizaciones. Anorexia. Anorexia. Claro. En este aspecto de alimentación hay dos aspectos que ya surgen como trastornos de alimentación, porque, la bulimia, como siempre digo, las cosas no son ni buenas ni malas. Alimentarse es bueno, sí, pero si lo haces desregulado, ya es malo. Si trabajas por conseguir un carro, un teléfono, no sé, materiales para tu trabajo, ¿es bueno o es malo? Si sabes gestionarlo, claro, y te empeñas en trabajarlo, es bueno. Pero si lo quieres todo instantáneamente y todo rápido, pues es negativo, ¿no? Porque te pueda generar una adicción. Yo digo, claro, si afecta a tu salud propia, a la salud de los demás, o a tus relaciones con los demás, ahí está el problema. Ahí hay que ir a verse, a ver cuál es lo que está causando o por qué estoy haciendo esas cosas, ¿no? Para ir finalizando, como últimos puntos, tenemos aspectos psicológicos relacionados con la conducta. Tenemos lo que es la motivación, intrínseca y extrínseca. ¿De cuál es partidario? Bueno, yo siempre soy partidario de los estudios. ¿De las dos no sería mejor? Claro, o sea, es como cuando te dicen, ¿no? ¿Qué prefieres, calidad o cantidad? También. Yo prefiero sentirme bien, podría decir. Ya, pero ¿qué prefieres, cantidad o calidad? Una decisión complicada, las dos, como siempre. ¿Sí o no? Hay que trabajar, claro, y es que por eso surge ahí el equilibrio, ¿ya? Pero a lo que yo me quiero referir es que la motivación no surge, porque yo creo que mucha gente también lo distorsiona y cree que motivación es energía. ¿No? Me siento más enérgico, me siento más motivado. No es eso. La motivación es un motivo, es una meta, es un objetivo. Un objetivo. Pero no es energía. Tú le pones energía. Claro. Y hablando de motivación, no sé, prefiero más disciplina, ¿no? Claro, es que lo que pasa, claro, ahí es otro tema que podríamos decir que la motivación es como que muy abrupta. ¿No? Tienes un motivo, ya quieres ir y vas, que puede surgir también como adicción, pero es un motivo intrínseco más por mí mismo. Yo quiero hacer eso, yo quiero conseguir eso. Yo creo que eso es más fuerte que extrínseco, ¿no? Como lo voy a hacer por mi familia, lo voy a hacer por mi hijo, claro, lo voy a hacer por mi casa, por mi carro. O sea, no hay, yo creo que el umbral más fuerte o el que te hace llegar a tus objetivos es intrínseco. Extrínseco también puede ayudar, ¿no? Por eso, como bien dices, no, prefiero los dos. Pero ahora cuando tú dices disciplina, es la constancia de ello. Porque como tú dices, hay un impulso de motivación, te sientes más activado y es pum, 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 pum. Eso, me motivo de vez en cuando. Claro, esa es motivación. Pero disciplina es... Tienes que ver ahí el tema de resistencia también, ¿no? ¿Qué tanto aguanta tu cuerpo? ¿No? Claro, porque también, si tú tienes una motivación y eres impulsivo, te vas hasta arriba, pero ya luego de ahí bajas, porque ya no genera un placer esa motivación, luego lo vas dejando. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Disciplina o motivación? Y vuelvo a decir, los dos. Quedamos en lo mismo igual, los dos, como siempre. Así es. Siguiente punto, tenemos las emociones. Bueno, que es básicamente... ¿Qué es una emoción? O sea... ¿Qué tienes como emoción? Emoción como tal son las... no sé si podría explicarlo como... Igual que la motivación. Va y viene, viene rápido y se va rápido como tal. Es más a corto plazo, claro. Es a corto plazo. Diferencia del sentimiento que es a más largo plazo, ¿no? También podría ser. Pero lo que pasa que en esto también puede ver un aspecto parecido a la motivación y a la disciplina, ¿no?
la motivación como emoción y la disciplina como sentimiento, ¿no? Pero en este aspecto a lo que yo me refiero es que emoción, como bien mencionaba, es después, y moción es movimiento. O sea, todo movimiento que tengas, la reacción es esa emoción. La emoción no es que yo siento, No. eso es sentimiento. Ajá. De lo que surge, te genera una información que tú tienes, y esta información dentro de ti mismo, ¿cómo la gestionas? Por eso está el sistema nervioso periférico, central, y una vez que ya tengas esa percepción, sensación, ya gestionas una idea. Y eso es esa idea que tú tienes es una emoción, porque después de lo que ha sucedido, tú tienes esa reacción. Eso significa emoción, después del movimiento. Después del movimiento. Así es. Ajá. Y si tienes constantes reacciones parecidas al mismo criterio que haya surgido externamente a ti, eso se llama ya sentimiento. ¿Por qué? Porque cronológicamente estás repitiendo eso. Entonces, un sentimiento es cuando que ya sientes. O sea, por ejemplo, llegas a tu casa y saludas a tu perrito. Tu emoción es agradable. Entonces, cada vez que vas repitiendo todos los días, vas a trabajar, vas a estudiar, vuelves a tu casa, abres la puerta y ya está tu perrito. Entonces, la constante repetición de esa emoción se vuelve un sentimiento. Digamos, un día tu mamá saca de pasear a tu perrito y no está, tu emoción no va a ser la misma, porque el movimiento de tu perrito es diferente, no está. O sea, ves un vacío, claro, pero tu cuerpo ya está adaptado. Otro punto más tenemos que es aquí la percepción. Lo que es la parte cognitiva, ¿no? Acá me gustaría hablar mucho del tema del autosabotaje, ¿no? Uno percibirse, digamos, de forma negativa, y es extraño. Por las mismas claro. Emociones que tenemos, ¿no? Si tenemos un ambiente en el cual nos menosprecian, no nos hablan de buena forma, no nos respetan, entonces, como siempre digo, ¿no? Toda emoción que nosotros tenemos es por un factor externo, y a veces también interno, ¿no? Pero más es externo, es más social. Entonces las emociones vienen por un aspecto de ambiente. Este ambiente claro. No me refiero a nubes, a sol, al clima, no, me refiero a las relaciones que mismamente al clima, puede ser laboral, clima familiar, clima amical, ¿no? Entonces literalmente de quiénes te rodeas. Si te rodeas de personas que tienen una percepción o sensaciones negativas o tienen algún trastorno biológico como esquizofrenia, no sé, TDAH, autismo, entonces tus percepciones van cambiando, ¿no? Entonces sí. Ahí es donde yo siempre me meto muy profundamente en el tema de las tres inteligencias, ¿no? Sí, justamente hablando de eso, pues. Tu percepción cambia dependiendo de las personas con las que te rodeas, y eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas. Entonces, si tú tienes una percepción negativa, piensa con qué personas estás rodeando. Rodeándote primeramente. ¿No? Si tienes una percepción positiva, agradable, también analízalo. ¿Por qué estás rodeándote? Si te estás rodeando adecuadamente con las personas adecuadas o no. Entonces yo siempre digo, hay 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuántas personas conocemos? ¿Cuánta abertura también tenemos para poder o querer conocer a gente más agradable, más inteligente? O sea, que nos puedan enseñar más, sino no conformarnos, ¿no? Hay muchas filosofías que dicen, no, es que te alejas de la familia, está bien. Ya. Pero tu vida es la tuya, o sea, tú tienes que elegir. Si tu familia, por ejemplo, puedes gestionar una serie de horarios para decir, ya, hoy me toca con mi familia, con mi novia, hoy con mis amigos, quiero hacer negocios, o sea... Por último, tú decides. Es la abertura que tú también tengas, ¿no? Claro, y ahí es donde surgen todas tus perspectivas. Siempre se dice, no, la mente es solo pensar. Claro. No tiene nada que ver. O sea, es una parte es el pensamiento, otra parte es las ideas, otra parte es cómo gestionar mis emociones, pero también hay siempre una premisa biológica, ¿no? Y por último, pues, los tratamientos basados en la biología, ¿no? Por ejemplo, si el trastorno ya es muy grave o la enfermedad psiquiátrica es grave, se medica. Como siempre digo, pensando no se puede cambiar, ¿no? Necesitamos un factor externo que es una regularización biológica, que esto lo hacen los fármacos. Claro, eso es con farmacología, ¿no? Un poco más de no sé, de químicos. Claro, es una sustancia que te regula adecuadamente, sí, la biología, ¿no? Entonces eso se tiene que hacer personalizadamente, ¿no? Como siempre digo. Profesionales. Claro. Profesionales. O sea, podemos tener, no sé, bipolaridad y es totalmente diferente a una bipolaridad
en una situación de pobreza extrema que una bipolaridad y a lo mejor en altos negocios O de una relación de pareja o también. una relación de pareja, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, siempre acudir a un profesional es lo más adecuado para que puedan tener mismamente una percepción de un profesional que ha estudiado bastantes años, conoce del tema, y no solo es escuchar tu problemática, sino darle una solución, que eso es lo que hacemos todos los psicólogos. Claro. Y bueno, y con esto, chicos, terminamos hasta el día de hoy con este podcast. Así es. También damos esta Dar la orientación. información correcta, Así es. claro, una orientación básicamente clara del Así tema. que, nada, chicos, ha sido un placer. Ha sido agradable esta charla, esta conversación un poco de lo que es psicología, relacionado con un poco de biología, un poco de lo que es sistema nervioso. Así Pues es. nada. Así que nada, chicos, Espero ya saben, que- comenten, compartan. Espero que hayan apuntado las puntos importantes. Y acerca si de no, la- lo vuelven a ver. Y ya está. Así que nada, chicos, cuídense. Hasta el próximo capítulo. Cuídense, chao. Chao, chao. Gracias.